Boston Red Sox vs Minnesota Twins, predicción de apuestas MLB, 4 de mayo de 2024. Red Sox en Twins, Chase Anderson para iniciar por Boston. Anderson apareció en 7 juegos en la campaña produciendo una efectividad de 5.52 con whip de 1.16. El veterano solo poncha al 12.9% con un 6.5% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 25% con 1.84 jonrones permitidos por 9 innings. Pablo López iniciará por Minnesota. López tiene 6 aperturas con una efectividad de 4.83 con whip de 1.04. El diestro poncha al 29.4% con un 5.6% de bases por bolas. La tasa de rodados es del 41.5% con 1.71 jonrones permitidos por 9 innings. A medida que esta serie comenzó, los Twins bateaban 316 y anotaban 8.1 carreras por juego en sus últimos 7 juegos. Los Red Sox en este periodo están bateando 300 y anotando 5.4 carreras por juego. Juega a Boston y Minnesota en más de Chicago White Sox vs St. Louis Cardinals, predicción de apuestas MLB, 4 de mayo de 2024. White Sox en Cardinals, Eric Feda para iniciar por Chicago. Feda tiene 6 aperturas en el año con una efectividad de 2.60 y whip de 1.07. El diestro ha visto aumentar sus ponches al 27.5% con un 6.3% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 41.9% con 1.56 jonrones permitidos por 9 innings. Su FIP es de 3.99, lo que sugiere un aumento en la efectividad basado en la forma. Lance Lynn para iniciar por St. Louis. Lynn en 6 aperturas tiene una efectividad de 2.64 y whip de 1.40. El veterano está ponchando al 21.3% con un 9.6% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 39.6% con 1.47 jonrones permitidos por 9 innings. Los Cardenales en sus primeros 12 juegos en casa batean 211. A medida que esta serie comenzaba, los White Sox habían bateado 282 y anotado 5.1 carreras por juego. St. Louis tiene un récord de 24-34 cuando la línea es de menos 110 o más en casa con una pérdida de menos 27 unidades. Los White Sox tienen un récord de 18-7 en la carretera contra equipos que promedian 0.75 jonrones por juego o menos en las últimas 3 temporadas. Juega a Chicago más 1.58. Colorado Rockies vs Pittsburgh Pirates, predicción de apuestas MLB, 4 de mayo de 2024. Rockies en Pirates, Austin Gomber para iniciar por Colorado. Gomber en 6 aperturas en 2024 proporciona una efectividad de 4.50 con whip de 1.34. El zurdo está ponchando al 16.2% con un 8.1% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 41.2% con 1.97 jonrones permitidos por 9 innings. Un FIP de 5.62 sugiere un aumento en la efectividad basado en la forma. Jared Jones para iniciar por Pittsburgh. Jones en 6 aperturas en la campaña tiene una efectividad de 3.18 con whip de 0.91. El novato diestro está ponchando al 31.8% con un 3.8% de bases por bolas. Los rodados llegan al 40.5% con 1.85 jonrones permitidos por 9 innings. A medida que esta serie comenzaba, los Pirates bateaban 189 en sus últimos 7 juegos. Los Rockies tienen problemas para batear y anotar en la carretera. Gomber tiene un récord de 14-4 en unders cuando es underdog de más 1.50 o más. Juega a Colorado y Pittsburgh con menos de 7.5 carreras. Detroit Tigers vs New York Yankees, predicción de apuestas MLB, 4 de mayo de 2024. Tigres en Yankees, Casey Mize para iniciar por Detroit. Mize en 5 aperturas en el año lleva una efectividad de 3.08 con whip de 1.22. El diestro está ponchando solo al 15.9% con un 5.3% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 50% con un daño limitado de jonrones. Clark Schmidt para iniciar por Nueva York. Schmidt tiene 6 aperturas con una efectividad de 3.19 y whip de 1.39. El diestro poncha al 26.2% con un 10% de bases por bolas. Los rodados llegan al 38.3% con 1.16 jonrones permitidos por 9 innings. El bullpen de Detroit en la carretera tiene una efectividad de 2.04 en sus primeros 14 juegos. Batean solo 223 contra lanzadores derechos.
Nueva York en sus primeros 13 juegos en casa bateando solo, 231. Mize tiene un récord de 13-2 en unders en juegos de día. Mize tiene un récord de 27-10 en unders cuando la línea es de más 1-0-0 o más. Juega a Detroit y Nueva York con menos de 8 carreras. Los Ángeles Angels vs Cleveland Guardians, predicción de apuestas MLB, 4 de mayo de 2024. Angels en Guardians, Reed Detmers para iniciar por Los Ángeles. Detmers en 6 aperturas produce una efectividad de 3.12 con whip de 1.15. El zurdo está ponchando al 26.6% con un 7.2% de bases por bolas. La tasa de rodados es del 44% con un daño limitado de jonrones. Ben Lively iniciará por Cleveland. Lively tiene 3 aperturas con una efectividad de 2.30 y whip de 0.86. El diestro tiene una tasa de ponches del 31.7% con un 5% de bases por bolas. Los rodados están en el 21.1% con 1.15 jonrones permitidos por 9 innings. El bullpen de Cleveland en casa tiene una efectividad de 2.50 en sus primeros 12 juegos en casa. Juega a Los Ángeles y Cleveland con menos de 8 carreras. Miami Marlins vs Oakland Athletics, predicción de apuestas MLB, 4 de mayo de 2024. Marlins en Athletics, Trevor Rogers para iniciar por Miami. Rogers tiene 6 aperturas en la campaña con una efectividad de 4.31 y whip de 1.50. El zurdo está ponchando al 19.1% con un 8.5% de bases por bolas. Los rodados están en el 51.5% con 0.57 jonrones permitidos por 9 innings. Paul Blackburn para iniciar por Oakland. Blackburn en 6 aperturas tiene una efectividad de 3.34 y whip de 1.09. El diestro está ponchando al 20% con un 6.4% de bases por bolas. La tasa de rodados es del 49.5% con 1.03 jonrones permitidos por 9 innings. El bullpen de los Athletics en casa tiene una efectividad de 2.44 en sus primeros 16 juegos. Los Marlins contra la Liga Americana están bateando 163 y perdieron 5 de 6 cuando comenzó esta serie. El récord del equipo detrás de Rogers es de 3-19 cuando es underdog de más 1-0-0 o más en las últimas 2 temporadas con una pérdida de equipo de menos 12.5 unidades. El récord del equipo es de 1-14 en juegos diurnos en las últimas 2 temporadas. El equipo de Blackburn tiene un récord de 8-2 enfrentando a equipos de la Liga Nacional en las últimas 3 temporadas con un retorno de más 9.5 unidades. Juega a Oakland menos 114. Milwaukee Brewers vs Chicago Cubs, predicción de apuestas MLB, 4 de mayo de 2024. Cerveceros en Cachorros, Tobias Myers para iniciar por Milwaukee. Myers en 2 aperturas permitió 5 carreras limpias con 3 jonrones y 9 ponches en 10 entradas. Ha estado en las ligas menores desde 2016, seleccionado de la escuela secundaria, y registró una efectividad de 1.62 con whip de 1.11 en 16 y 2/3 entradas en AAA este año. Jameson Taillon para iniciar por Chicago. Taillon tiene 3 aperturas con una efectividad de 1.50 y whip de 0.94. El veterano ha visto caer sus ponches al 12.7% con un 4.2% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 44.8% con 1.00 jonrones permitidos por 9 innings. Milwaukee ha ganado 13 de sus primeros 17 juegos en la carretera, donde batean 277 y anotan 5.8 carreras por juego. El bullpen de los cerveceros en la carretera tiene una efectividad de 2.14. A medida que esta serie se abría, los Cachorros estaban bateando solo 2-0-2. Taillon tiene un alto contacto, una preocupación aquí. Juega a Milwaukee más 110. San Francisco Giants vs Philadelphia Phillies, predicción de apuestas MLB, 4 de mayo de 2024. Giants en Phillies, Keaton Winn para iniciar por San Francisco. Winn tiene 6 aperturas en la temporada con una efectividad de 3.18 y whip de 0.97. El diestro está ponchando al 21.5% con un 7.7% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 60.2% con 0.79 jonrones permitidos por 9 innings. Ranger Suárez iniciará por Filadelfia. Suárez en 6 aperturas tiene una efectividad de 1.32 y whip de 0.63. El zurdo cuenta con un 27.8% de ponches con un 3.5% de bases por bolas. Los rodados llegan al 60.8% con 0.66 jonrones permitidos por 9 innings.
El bullpen de los Phillies en casa tiene una efectividad de 7.16 en sus primeros 16 juegos. Los Giants producen más carreras en la carretera. Juega a San Francisco más 1.45. Toronto Blue Jays vs Washington Nationals, predicción de apuestas MLB, 4 de mayo de 2024. Blue Jays en Nationals, Kevin Gausman para iniciar por Toronto. Gausman en 6 aperturas en el año lleva una efectividad de 4.50 con whip de 1.36. El veterano ha visto caer su tasa de ponches al 18.7% con un 4.9% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 42.4% con 1.29 jonrones permitidos por 9 innings. Jake Irvin para iniciar por Washington. Irvin tiene 6 aperturas con una efectividad de 4.28 y whip de 1.10. El diestro de segundo año poncha al 19.3% con un 5.2% de bases por bolas. Los rodados están en el 40.2% con 0.80 jonrones permitidos por 9 innings. En los últimos 7 juegos, los Blue Jays están bateando 190 y anotando 2.3 carreras por juego. El récord del equipo detrás de Gausman es de 45-38 cuando la línea es de menos 150 o más con una pérdida de menos 27.7 unidades. Los Nationals tienen un récord de 9-4 enfrentando a un equipo con una efectividad de bullpen de 4.70 o peor esta temporada con un retorno de más 8.9 unidades. Juega a Washington más 1.49.